Algo muy importante, ¿no? En el estudio, una de las cosas que se habló ayer es acerca de derribar los argumentos, ¿no? O qué argumentos tenemos delante de Dios, y eso tenemos que tener mucho cuidado. Claro, y se hablaba de uno de los argumentos más comunes. Y el argumento más común que tenemos... Los argumentos más comunes no simplemente es uno, ¿no? No, uno de los, dije, uno de los, yo aclaré, uno de los, ¿no? Uno de los más comunes es Dios conoce mi corazón. Ese más que argumento ya era el punto final cuando las personas ya no le gustan mucho las ciertas situaciones que uno le habla, ¿no? Entonces yo le decía a los hermanos que se pareciera el insulto cristiano, ¿no? Vio que hay gente que se enoja y empieza con sus lisuras, sus malas palabras y dice, bueno, ya se enojó, no vamos a seguir hablando, ¿sí? O otros dicen, bueno, ya echó trompita de elefante. Pero los cristianos cuando se enojan y no les gusta que les sigamos tallando en ciertos temas, su frase es, Dios conoce mi corazón. Y sabe que me comentaba una persona que estábamos hablando en estos días, estábamos ahí conversando un poquito y me comentaba, dice, cuando yo escuché, dice que hablaron acerca del argumento ese, Dios conoce mi corazón, dice, era para mí, dice, porque cuántas veces yo he dicho, Dios conoce mi corazón, ¿no? Y cuando entendí que era un argumento, una excusa, dice, volví en sí de la situación en la que estaba, ¿no? Cuántas veces nos vamos encerrando en que Dios conoce mi corazón y listo, y punto, y se terminó. Y acá se terminó toda discusión y no nos damos cuenta que no es otra cosa más que una excusa para no obedecer. Y yo le decía a esta persona ayer, en estos días cuando charlamos, le decía que sí, Dios conoce nuestro corazón. Pero cuando yo digo, Dios conoce mi corazón, Dios sabe que en mi corazón hay desobediencia, hay orgullo, hay rebeldía. Dios conoce todo, ¿no? Su palabra dice engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Y el Señor dice, yo Jehová conozco, que escudriña la mente y el corazón. Dios nos conoce mejor que nadie. Así que cuando yo pongo como excusa, Dios conoce mi corazón, yo mismo me estoy hundiendo porque yo estoy allí diciéndole a Dios, Señor, tú conoces mi corazón, que soy un rebelde y que no quiero hacer lo que tú quieres que yo haga, ¿no? Cuántas situaciones hay en la vida de gente que se ampara bajo esta excusa y lamentablemente bajo esta excusa no hace nada, ¿no? Como el que lo invitamos a servir a Dios y dice, no, yo ahora no puedo, Dios conoce mi corazón, ¿no? Y cuántas veces no es que no puede, sino es que no quiere. Y que nuestras propias palabras, ¿no? Terminan dejándole a Dios verdaderamente lo que es, porque ¿qué le podemos esconder al Señor que haya en nuestro corazón? Dice su palabra que engañoso es el corazón, ¿no? ¿Quién lo va a conocer? Y el Señor nos dice, yo Jehová, ¿no? Que escudriño el corazón. Entonces, verdaderamente, ¿cómo vamos a engañar esa frase nos lleva a que me estoy justificando y delante de los hombres puedo decir o creer que tengo un corazón recto, pero cuando Dios pesa el corazón, cuando Dios escudriña el corazón, dice su palabra que aún las intenciones que no han llegado ni a nuestra mente ni a nuestro corazón, Él ya las conoce. Entonces creo que es una frase donde tendríamos que dejar de decirlas cuando se trata de argumentarnos, de excusarnos, porque delante de Dios estamos sin sábanas, estamos desnudos, Él conoce todas las cosas. Vio que yo siempre digo que a veces encontramos personas predicando en la calle, ¿no? Y que los ves en la calle predicando la palabra y que no hay gente alrededor de ellos o que pasan y los miran de manera despectiva o pasan y los ignoran, ¿no? Y yo siempre digo que esas prédicas van a ser el testimonio
que va a terminar condenando a muchos. ¿Por qué? Porque muchos van a decir, pero a mí nadie me predicó, Señor. Y el Señor le va a decir, mira, tú pasaste tal día, tal hora por esa esquina y se estaba predicando la palabra y tú hiciste caso omiso. Entonces van a testificar estas palabras en contra de su vida, como así van a testificar esta actitud que tenemos de decir Dios conoce mi corazón. Son las palabras que van a testificar en contra nuestra cuando nos presentemos ante la presencia del Señor, ¿no? Así es. Tantas palabras, tantas excusas que a veces ponemos, ¿no? Y la palabra de Dios dice que debemos derribar nuestros argumentos, derribar nuestras excusas, porque la mayoría de las veces los argumentos y las excusas en todo ámbito de la vida, ¿no? Porque a veces el Señor nos lleva a tener que ordenar nuestras vidas. No estamos simplemente hablando del congregar o del servir a Dios. En todas las áreas de nuestra vida, cuando uno sabe que tiene que ordenar su vida delante de Dios en ciertas áreas, no porque todos tenemos que ordenar nuestras vidas en diferentes áreas, pero cuando me resisto a ordenar mi vida, cuando me resisto a poner en orden mi vida, usamos esta frase: Dios conoce mi corazón, Él sabe que lo quiero hacer pero no puedo, Él sabe que lo intento hacer pero ahora me es imposible, ¿no? Dios conoce mi corazón, Dios sabe la urgencia que hoy en día hay de que ordenemos nuestras vidas porque su venida está cerca, o porque la venida del Señor está cerca. Entonces, más allá de esas cosas, nosotros debemos saber que hay una urgencia por ordenar las vidas, sea cual sea la situación, la circunstancia, sea cual sea el área de nuestras vidas que deben ser ordenadas. Derribemos las excusas porque el infierno está lleno de personas que han puesto excusas. Claro, y es lamentable, pero es algo muy real. Gente llena de excusas que no va a perder la salvación, va a perder la vida eterna porque se llenaron de excusas. Y a mí, yo quiero agregar algo a lo que vos decías de Dios conoce mi corazón y Dios sabe que ahora no lo puedo hacer o que ahora no lo puedo dejar, ¿no? ¿Cuántas veces nos excusamos detrás de esto para decir que no podemos salir del vicio del alcohol, del tabaco, de las drogas, ¿no? ¿Por qué? Porque determinamos quizás en algún momento salir, pero no le ponemos firmeza. Y una determinación sin firmeza no lleva a ningún lado. Entonces, ¿cuántas veces amparamos nuestra alma detrás de que Dios conoce mi corazón y sabe que ahora no puedo dejar este pecado o dejar esta situación? Pero en realidad Dios sabe que no quiero dejarla, porque hay una diferencia muy grande entre no poder y no querer. Poder podemos. O no luchar, porque lo intento, pero como no me sale, no lo vuelvo a intentar, no lo resisto, como dice su palabra, que hay que resistir al diablo para que él huya, ¿no? Entonces, lo intenté, bueno, hoy lo intenté, mañana voy a ver si lo vuelvo a intentar, pero no hay que intentarlo, hay que resistirlo. Claro, ¿no? por eso es que dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros, claro, ¿no? Pero nos amparamos detrás de esta excusa o amparamos nuestra alma detrás de esta excusa que al fin y al cabo van a terminar siendo las palabras que nos van a acusar delante de Dios y que nos van a hacer perder la salvación, ¿no? Porque nunca me determiné ir más allá. Y qué pena es cuando no nos determinamos ir más allá, sino que vivimos sumidos en el pecado. Yo veía en el día de ayer por ahí a una congresista cristiana que ella habló en su discurso acerca de que no había que el pueblo no necesitaba un bono, que el pueblo necesita seguridad, trabajo, ¿no? Y eso fue suficiente para que todos se fueran en contra de ella, ¿no? Claro, porque ella tomó el bono como limosna, esa fue la palabra. Esa fue la palabra, sí, que el bono era una limosna, ¿no? Y ahí empezaron a sacar cosas que no tienen que ver
muchas veces con la realidad, pero que muchos se amparan detrás de todo eso para excusar. Pero en realidad cuando uno quiere que una persona prospere, ¿no? Juan dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado así como prospera tu alma. Cuando uno desea que una persona prospere, no podemos hacerle vivir a la persona siempre de limosna. Y el problema a través de los tiempos que se ha ejercido sobre las naciones y el mundo entero es hacer a las personas dependientes del Estado y no el Estado favorecer a la nación con inversiones, con fuente de trabajo y todo eso, ¿no? Y hay personas que no quieren salir de la pobreza porque ser pobre no cuesta nada. Porque ¿qué cuesta ser pobre? Nada. Pero salir de la pobreza cuesta sacrificarse, cuesta esforzarse, cuesta tener que ir un poco más allá y muchos no quieren salir. Y lamentablemente los gobiernos socialistas y comunistas fueron los que más han ayudado a todo esto cuando sostienen a las personas y terminan quitándole la dignidad de tener un trabajo y de poder sostenerse por ellos mismos y los hacen dependientes del Estado. Una de las cosas que también podemos ver hoy en la iglesia, cuando hablo de la iglesia, hablo de la iglesia del Señor Jesús, pero más que nada de este lado, ¿no? de la iglesia que mayormente conocemos, que estás hablando de una iglesia de la gente que es pobre, que no quiere salir de la pobreza. Y hoy tenemos una iglesia pobre de pensamiento, donde no quiere salir del estado que está porque está cómoda, porque está llena de confort, porque anoche hablábamos, ¿no? De la palabra donde dice, el Señor dice, si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor, ¿no? El temor a Dios. Entonces hablábamos que le damos lo que nos sobra al Señor, porque el mejor tiempo se lo damos a mirar televisión, el mejor tiempo se lo damos a estar en las redes sociales, el mejor tiempo se lo damos a la diversión, al trabajo, al estudio, y le damos la sobra al Señor, ¿no? Como decía el Señor, ustedes traen al altar todo lo que está cojo, lo que está ciego, lo que no es digno de entregarle al Señor para hacer sacrificio, y lo mismo hacemos nosotros. Le damos al Señor un tiempo que nos suma, porque cuando nos presentamos delante de Dios y queremos orar ya estamos cansados, ya tenemos sueño, o lo hacemos rápido porque tenemos muchas cosas que hacer, entonces cumplimos. Y tenemos una mente pobre, una mente donde el Señor es, como decías, el Estado es el que le tiene que dar y así tomamos al Señor, como es quien nos tiene que dar y nosotros no tenemos que hacer nada. Uh-huh. Entonces, hoy la iglesia está en el estado que está la sociedad, una iglesia pobre de mente, pobre de corazón, pobre de servicio, que está esperando que simplemente Dios le dé, pero que no está dispuesta a darle nada al Señor. Y uno de los ejemplos que se ponía ayer en el estudio, ¿no? Es cuando llegamos tarde al servicio, cuando nos conectamos tarde, porque decimos, no, todavía están cantando, todavía están alabando, lo importante es la palabra, lo importante es todo, porque cuando comienza el servicio soy yo el que le da a Dios alabanza, soy yo el que le da a Dios la adoración por lo que Él hace, por lo que Él es, y luego Dios, en ese amor y en esa misericordia, nos da a través de su palabra la dirección. Y es algo recíproco, algo que yo le doy a Dios alabanza y adoración y Él me da a mí su palabra para ser direccionado, para ser guiado, para ser aún muchas veces corregido. Pero la iglesia hoy es una iglesia pobre, desventurada, como dice allí Apocalipsis a una de las iglesias, porque te crees rica, pero eres una desventurada, eres pobre, eres miserable. Y así le dice el Señor a una de las iglesias, no recuerdo ahora cuál de las iglesias. La Odisea. Entonces, de la misma manera estamos viviendo hoy.
Creemos que somos una iglesia rica, creemos que somos una iglesia aventurada, pero si nosotros tenemos al Señor afuera, de nada nos sirve, porque terminamos viviendo vidas miserables, aunque llenas de confort, quizás llena de todas las cosas que nosotros queremos, muy abrigaditos en invierno, con todas las comodidades en verano, pero sin hacer nada para Dios. Y mientras nosotros estamos abrigados, calentitos dentro de nuestra casa, hay muchos que afuera se pierden y a mí no me interesa porque estoy en medio del confort. Mientras en el verano tengo mi piscina, mientras en el verano tengo mi aire acondicionado, tengo mi ventilador, mientras otros se pierden en el infierno, pero yo estoy cómodo. Ay, Señor, gracias porque me estás bendiciendo con esto. Pero también el Señor quiere que nosotros hagamos algo más por otros, pero no lo hacemos. Y somos esa iglesia pobre, que no quiere salir de la pobreza, porque salir de la pobreza significa estos dos puntos, ¿no?, que estuviste tocando con la orden: ponerme de pie y saber que tengo que hacer algo por los demás, porque el Señor no me puede encomendar nada si es que yo no me levanto. Entonces, mi pregunta en esta mañana es, allí, en medio de tu comodidad, en medio de tu confort, en medio de mirar para ti mismo, ¿crees que el Señor te puede dar una orden, te puede dar algo para encomendarte? Porque el Señor todo lo que nos da es para que nosotros se lo devolvamos multiplicado. Si eres de doble ánimo, si hoy quieres conquistar el mundo, pero mañana no tienes ganas ni siquiera de levantarte. Y la palabra de Dios dice que el hombre de doble ánimo es como las olas del mar, inconstante, ¿no? Y que no puede hacer nada, porque dice que es inconstante en todos sus caminos. Entonces es un tiempo de meditar, que no simplemente es creer en el Señor Jesús, es actuar, es hacer algo más. Porque el Señor Jesús, cuando estuvo en esta tierra, no simplemente predicó el reino de los cielos, demostró el reino de los cielos, llevando obras sobrenaturales, sanando a los enfermos, libertando al cautivo, echando fuera a los demonios, mirando con misericordia al pobre, porque la palabra de Dios dice que cuando Juan el Bautista le mandó a preguntar con sus discípulos: ¿eres verdaderamente el Cristo, el Hijo de Dios?, el Señor Jesús, aparte de decirle a ellos: vayan y díganle que los ciegos ven, que los sordos oyen, que los endemoniados son libres, Él también les dijo, y que a los pobres se les está siendo predicado el Evangelio. Entonces, esto se trata no simplemente de palabras, se trata de hechos. Ahora, así como decimos que el Estado, un Estado populista, hace a los ciudadanos dependientes, yo creo que la culpa mayor del Estado de la Iglesia es de los pastores, ¿no? Así es. Es nuestra, porque sí, somos nosotros los que tenemos que llevar al pueblo y elevar la vida del pueblo. Y como pastores, lo que ha entrado todo este tiempo, el humanismo, pero dentro del humanismo, así como entró en muchos países latinos el socialismo y el comunismo, dentro de las iglesias entró el humanismo, y con el humanismo llegó el populismo, ¿no? No predico nada que ofenda a la gente, porque si mi prédica ofende a la gente no me va a escuchar más o no va a venir más a mi iglesia. Entonces yo quiero tener una iglesia grande, y por lo tanto tengo que predicar lo que la gente quiere escuchar, ¿no? Mensajes de autosuperación, mensajes todo de prosperidad, no de demandas, no de arrepentimiento de pecado, no de la segunda venida. Claro, porque todo eso va en contra de lo que la gente quiere escuchar. Entonces, esto a mí me quedó y lo sigo sosteniendo, ¿no? Lo que dijo alguien algún día: no me gusta, no, dejé de escuchar los devocionales porque tus devocionales me confrontan. Y bueno, si mis devocionales te confrontan y no querés ser confrontado por Dios, bueno, I'm sorry. Pero en realidad el tema es que la palabra de Dios confronta.
Jesucristo confrontó a la gente con el pecado. Los apóstoles confrontaron a la gente con el pecado. Juan el Bautista confrontó al pueblo con el pecado. Los trataba de generación de víboras. Los trataba de hipócritas, ¿no? De sepulcros blanqueados. Sepulcros blanqueados, ¿no? Y aún la gente lo seguía. ¿Pero por qué lo seguía? Porque había allí confrontación con el pecado. Está bien que confrontar con el pecado a Juan el Bautista le costó la cabeza, a Jesús le costó la cruz, a los apóstoles algunos le murieron aserrados, otros crucificados, otros apedreados. ¿Por qué? Porque el confrontar con el pecado a la gente no nos gusta, a nadie, a los seres humanos no nos gusta que nos confronten con el pecado, pero en realidad cuando estemos delante de la presencia de Dios, ¿qué le vamos a decir a Dios? Bueno, Señor, lo que pasa es que no quería ofender a nadie, no quería que nadie se sintiera ofendido por la palabra. Y bueno, entonces no los confronté por eso, y por eso he tenido todo una vida muy light para los demás. Pero somos los pastores los culpables, ¿eh? Los culpables somos los pastores que nos hemos olvidado de predicar arrepentimiento, perdón de pecado, segunda venida, todo lo que decía usted. Nos hemos olvidado de predicar esas cosas. En los púlpitos no se predica sobre segunda venida, no se predica sobre arrepentimiento, se predica sobre todas las cosas bonitas que la gente quiere escuchar, ¿no? Tú puedes alcanzar tus sueños, tú puedes lograrlo. Hemos hecho del Evangelio, lo hemos aguado al Evangelio, ¿no? Se está predicando un evangelio adulterado. El evangelio adulterado se está predicando, ¿no? Y es la crisis que hoy viven los púlpitos cristianos, viven esa crisis. Porque en algún momento decíamos acerca de los púlpitos católicos que no estaban funcionando como deberían funcionar, pero los púlpitos nuestros están iguales. Cuando nosotros dejamos de predicar a Dios y empezamos a predicar lo que a la gente le interesa, lo que los oídos quieren escuchar. Por eso dice que muchos en los últimos tiempos van a tener comezón por oír y no van a poder oír la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque se han llenado los púlpitos de cualquier cosa. Y lamentablemente es lo que hoy se vive. Por eso es que si vos tenés un mensaje populista, vos tenés 2.000, 3.000 seguidores, 4.000 que te siguen para escuchar el mensaje. Pero cuando tenés un mensaje confrontativo, no te van a seguir mucho, te van a seguir solo aquellos que quieren sumergirse cada día más en Dios. Esa es la realidad. Y eso es lo que estamos viviendo en estos últimos tiempos, porque Cristo viene, Maranata, el Señor viene ya. Y nosotros estamos muy preocupados, ¿no? Yo estoy viendo cómo está aconteciendo todo esto. Ayer leía... La aceleración de los tiempos. La aceleración de los tiempos, ¿no? Ayer vimos lo que sucedió en Afganistán, que bombardearon el aeropuerto de Kabul, que murieron algunos marines, murieron 40 personas, creo, ¿no? Creo que habían muerto 60 personas. 60 personas. Más 12 marines. Sí, 12 soldados del ejército de Estados Unidos, que esto lo que va a traer es guerra, porque ya dijo Estados Unidos que no va a perdonar lo que ocurrió ayer, que va a buscar a esta gente donde sea. Entonces ya sabemos que hay cosas que se están levantando. Veíamos también una de las noticias donde decía que por primera vez se le había permitido a los judíos ir a adorar al Señor a la mezquita, creo que fue, y creo que esta es una de las señales de que la reconstrucción del templo puede estar muy cerca, y la reconstrucción del templo es como el florecimiento de la higuera. Hay que estar muy atento, porque todo lo que pasa en Israel es señal de que la venida del Señor está más cerca de lo que nos imaginamos. Y es una de las últimas señales, la reconstrucción del templo. Así es. Entonces, estamos en tiempos finales
y no podemos nosotros predicar un evangelio adulterado, un evangelio que esté aguado, porque se nos va a demandar. Entonces, la vez pasada escuchaba con qué dolor el Señor decía que hay muchas iglesias que completas se van a perder. ¿Por qué? Porque quien les predica la palabra toda la semana es alguien que no tiene un mensaje verdadero. Y que a pesar de que saben de que no tiene el mensaje que necesitan escuchar, prefieren todavía sentarse en las bancas de esas iglesias porque no quieren ser confrontados. Y ahí está lo que dijo el Señor. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino, ¿no? Y nosotros a veces hemos dilatado esta palabra o la hemos aguado para decir, bueno, esto tiene que ver con tal o cual. No, tiene que ver con que iglesias enteras le van a decir al Señor, pero Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermos. Pero el Señor le dirá, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque quizás pudieron hacer todo esto, pero en realidad su corazón estaba lejos de Dios, o la intención con la cual estaban haciendo esto, ¿no? Porque también habla Pablo que en los postreros tiempos van a venir hombres amadores de sí mismos, avaros, sin afecto natural, y todo esto es lo que estamos viviendo en estos tiempos, ¿no? Gente que predica el evangelio por ganancias deshonestas, ¿no? Porque no lo predica para que la gente se salve, sino para vivir del evangelio y vivir bien del evangelio, ¿no? Y una de las cosas que, ya para cerrar esto, una de las cosas que dice la palabra del Señor, que es lo que a uno más le duele, ¿no? Que dice, y muchos apostatarán de la fe. Muchos van a negar la fe, porque no van a soportar la presión de los últimos tiempos, o por no tener bases bíblicas como corresponde, van a ser engañados y van a terminar negando la fe. Muchos que no quisieron aprender la palabra y entenderla como verdaderamente es la palabra, y no quisieron estar en un estudio bíblico, no quisieron tener la revelación que viene del cielo, ¿no? para sus vidas, porque no quisieron orar, no quisieron darle tiempo a Dios. Van a ser engañados por todo viento de doctrinas y van a ser quitados de las sanas iglesias y van a ser llevados hacia otros lugares porque van a terminar apostatando de la fe. Y una de las cosas que tenemos que estar preparados es que en los últimos tiempos la iglesia va a ser perseguida nuevamente, ya está siendo perseguida. Vamos a ser echados a un lado. En muchos lugares ya no van a querer recibirnos a los cristianos, porque es un tiempo también donde no simplemente muchos van a apostatar de la fe por esto, sino que el Señor también va a separar la verdadera iglesia, porque llega el tiempo donde va a ser separado el trigo de la cizaña. Y cuando hablamos de cizaña siempre creemos que el Señor va a separar al cizañoso, porque nosotros tomamos cizaña como el chismoso, como el murmurador, exacto, como el candelero, el que le gusta el problema. Pero la cizaña es aquel que tiene apariencia de iglesia y no lo es, porque si usted va a buscar, busca imágenes de lo que es la cizaña y lo que es el trigo, son muy parecidos entre sí, muy pero muy parecidos, ¿sí? Pero tienen algunas diferencias, pero cuando está creciendo junto la cizaña y el trigo, no se nota la diferencia, ¿no? Entonces, el Señor va a venir a enviar sus ángeles a quitar la cizaña del trigo, va a quitar aquellos que dicen ser cristianos, pero en realidad no lo son, aquellos que viven una vida en medias con el Señor, aquellos que se burlan de la misericordia de Dios porque dice, bueno, total peco y después me arrepiento y me vuelvo a Dios. El Señor va a comenzar a sacar todas estas cosas. Y recuerde que la cizaña no es aquel que es el chismoso, el murmurador, el candelero, porque nosotros creemos que es eso, pero en realidad tiene que ver que tiene apariencia de, pero no lo es. Entonces,
estemos preparados para estos últimos tiempos. Tiene apariencia de vida, pero está muerto. Y de la única manera que podemos estar preparados para estos últimos tiempos no es simplemente conociendo esas promesas que todos tenemos mentalmente, ¿no? El Señor es mi pastor, nada me faltará, en Cristo soy más que vencedor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque conocemos algunos textos de memoria, pero no es suficiente. Hay mucha palabra de Dios que tenemos que conocer, que tenemos que comer, alimentarnos de esa palabra, porque para estos últimos tiempos vamos a necesitar la fortaleza del cielo para no negar nuestra fe y poder estar de pie hasta la venida del Señor. Así es. Y una de las cosas que terminamos con esto, que una de las cosas que vos decías, ¿no? Que la iglesia va a ser perseguida. Yo ayer estaba viendo allí en Argentina que a un personaje de la televisión lo estaban increpando porque él habló acerca de un grupo musical que dijeron que no se iban a vacunar y y fueron a increpar a este conductor y él dijo: yo no tengo nada que discutir, pero bueno, vayan a vivirse a algún lugar, ¿no? Y ahí después empiezo a ver todos los comentarios y el odio que se genera, ¿no? Entre uno y otro, y que es lamentable, pero estas son las cosas que terminan dividiendo a los pueblos y que terminan dividiendo a las naciones. Entonces tenemos que entender que estos son tiempos muy difíciles y tiempos muy peligrosos, como decía el apóstol Pablo, y que solo el que esté tomado de la mano del Señor, y tomado en el sentido de la palabra asido, que la palabra asido tiene que ver con tomarse de una manera tan fuerte que no haya forma de soltarnos. Entonces, estos son tiempos para estar asidos de la mano del Señor, asidos de su palabra, asidos de su presencia y buscar cada día de Él, porque los tiempos que vivimos, vamos a ver muchos falsos profetas, vamos a ver muchos falsos predicadores, vamos a ver gente que ya hemos visto gente autoproclamada o autodenominada, pastores, apóstoles, profetas y todo eso, pero en realidad son simplemente personas que ellos mismos por el deseo, pero no tiene nada que ver Dios con ellos, porque Dios no los llamó, ¿no? Entonces, todas estas cosas son las cosas que se viven en los últimos tiempos, y es ahí donde uno tiene que estar más aferrado a Dios que nunca, más aferrado a su palabra, más aferrado a la comunión íntima, a la santidad. Y la santidad tiene que ver con apartarse para Dios, de buscar cada día de Él, erradicar de nuestros corazones todas las cosas que ofenden a Dios o que van en contra de la moral de Dios, que van en contra del propósito de Dios. Vivir una vida consagrada a Dios, renunciar al egoísmo, renunciar a la vanidad, renunciar al humanismo, renunciar a todas esas cosas que lo único que hacen es apartarnos de Dios y llevarnos a una condenación segura. Y una de las cosas que creo que más ata la vida es la falta de perdón. Entonces, una de las cosas que tenemos que entender que tenemos que estar en paz con Dios y con los hombres. Hay muchas personas que dilatan muchas veces ponerse a cuenta con alguien, ¿no? Pero el Señor también nos demanda estas cosas. Así que también tengamos en cuenta esto. El perdonar, el soltar, cuán importante es para el Señor y cuán valioso va a ser para nosotros. Y recuerden que no es simplemente ser simpatizantes del Evangelio, es vivirlo de la manera que se debe vivir. Muchos dicen: sí, yo me siento bien en la iglesia, yo me siento bien entre el grupo de hermanos, pero eso sí era un simpatizante. Ser cristiano va más allá, tiene que ver con querer crecer, querer servir,
querer ser parte de lo que el Señor nos ha enviado a hacer. Mire, una sencilla comparación, ¿no? Los jugadores de fútbol, cuando pasan de un club a otro, ¿no? Pueden ser hinchas de este club, pero van a jugar a otro club. Y cuando se ponen la camiseta de ese club, son jugadores y defienden la camiseta. Y no solo defienden la camiseta, sino que ellos tienen un compromiso con el club. Compromiso de entrenar, compromiso de dar lo mejor de ellos, compromiso de mejorar aún más. Compromiso de ganar. Compromiso de ganar. ¿Pero por qué? Porque ellos se comprometieron con el equipo. Y ser cristiano tiene que ver con un compromiso con Cristo. Porque la palabra cristiano es pequeños Cristo. Entonces, si yo soy un pequeño Cristo, tengo que tener o hacer las cosas que Cristo hacía, ¿no? Esto es como cuando los niños los vemos a jugar a la iglesia, ¿no? Que uno canta, que el otro dirige, que el otro predica y ellos están haciendo su culto y están jugando a la iglesia. Nosotros nos gozamos cuando vemos a los niños jugar a la iglesia, pero en realidad lo que nosotros tendríamos que imitar es a Cristo. Así como los niños están imitando todo el servicio o el culto que se hace a Dios, nosotros tendríamos que imitar a Cristo. Imitar a Cristo en consagración, en sacrificio, ¿no? En dedicación, en revelación. Porque la palabra se tiene que revelar a nuestros corazones. No podemos vivir una vida de cuentos de hadas, sino que la palabra es viva y eficaz. Y al ser viva y eficaz, cada palabra de este libro, cada palabra de estos 66 libros, cobran vida cuando yo las leo y el Espíritu las revela a mi vida, para que yo las entienda y las ponga por obra. Por eso es que Santiago dice que no es solamente ser oidores de su palabra, sino hacedores. Porque el oidor entra por un lado, sale por el otro. Pero el hacedor es aquel que no solo escuchó la palabra, sino que la asemejó a su vida y la puso por obra. El oidor también muchas veces la oye y termina convirtiéndose en un loro nada más, que repite lo que escucha, pero no vive ni manifiesta lo que esa palabra viva y eficaz significa. Claro. Y muchas veces nos convertimos en eso, ¿no? Que conocemos mucho, pero no tenemos esa vivencia personal ni esa manifestación de la palabra de Dios. No tenemos una revelación, porque la revelación es la que trae transformación. Cuando se te revela esa palabra te va a transformar y va a cambiar tu vida por completo. Pero es necesario que haya una revelación de esta palabra. Por eso es que mucha gente dice, yo conozco la Biblia, yo la leo, pero cuando usted ve su forma de vivir, usted dice, puede conocer mucho, pero no sabe nada. ¿Por qué? Porque no pone por obra nada de lo que está escrito en la Biblia. Su vida no condice con su boca, porque su boca proclama que es cristiano, proclama que puede ser líder, puede ser pastor, pero su vida, sus hechos hablan más fuerte, que dice que todo lo que su boca habla es mentira. ¿Por qué? Porque no tuvo una revelación de la palabra y esa revelación de la palabra no lo cambió. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Jesús antes de partir dice, yo os envío el Espíritu Santo y Él os recordará todas las cosas que yo he hablado. O sea, el Espíritu Santo es el que nos trae la revelación de la palabra para que esta palabra transforme nuestras vidas. Así es. No invitamos a nadie a ser parte de una religión, porque sabemos a través de la historia que la religión nunca ha salvado a nadie, porque no puede salvar a nadie. La religión solo hace que una persona se ligue a, porque la palabra religión es ligar,
te liga a, pero no te puede ni salvar ni transformar. Al contrario, la mayoría de las personas que han entrado en religión viven sometidos a la religión, sometidos quizás a un legalismo, sometidos a las formas que tiene la religión, que no podés hacer esto, no podés hacer lo otro, o tenés que vivir de esta manera, te tenés que vestir así, te tenés que peinar así, tenés que hacer esto, lo otro. Y a los viven, rituales. Y a los rituales. sometido a los rituales y a las tradiciones, pero no viven la libertad. Cuando yo hablo del Evangelio, Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Cuándo me liberta Cristo? Cuando Él muere en la cruz del Calvario y resucita el tercer día de los muertos para darme vida y vida en abundancia. Él me liberta del pecado. Ahora, en la manera que yo voy conociendo esta palabra y se revela mi vida, yo voy siendo libre. No hago o no vivo por tradiciones o por formas, vivo por la libertad que me da el Hijo de Dios cuando trae revelación de la palabra a mi vida. En esa revelación va transformando mi vida y va haciendo que mi vida cristiana sea una vida digna de vivir, de disfrutarla a pleno, porque no estoy haciendo nada por obligación, sino que todo lo que estoy haciendo lo hago con gozo, con alegría, porque Él me hizo libre. No hay nada que me ate, no hay ningún peso que tenga que llevar o cargar. Lo que pasa es que muchas personas piensan que si conocen la palabra ya no son libres, porque ven a la palabra de Dios como una palabra de religión, que le han predicado. La religión predica que Dios te hace esclavo, pero el verdadero evangelio te enseña que en Cristo somos libres. Y hay muchos que no quieren estudiar la palabra de Dios porque dicen, no, yo no quiero estudiar porque prefiero ignorar algunas cosas para seguir haciendo lo que yo quiero, de la manera que yo quiero, porque si no la Biblia me prohíbe muchas cosas. No, la palabra de Dios te hace libre de todo aquello que tú crees que te es lícito, pero que no te está haciendo bien. En la palabra de Dios... Aquello que te condena. Exactamente, en la palabra de Dios aprendemos a vivir como verdaderamente corresponde. Y muchos no quieren conocerla ni aprenderla y se niegan a conocerla y aprenderla porque se piensan que libertad es vivir como mejor me conviene. Claro, y ahí está el conflicto que viven muchos. Jesús dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Os haré descansar, ok. Pero sigue diciendo, porque fácil es mi yugo y ligera mi carga. Y ligera mi carga. ¿Qué era el yugo? El yugo era lo que ponían en el cogote de los bueyes y para tirar el arado, ¿no? Cuando el buey estaba, uno era más grande que el otro, era yugo desigual. Entonces lo que hacía ese palo, lo que hacía era lastimar al animal. Por eso el yugo desigual, no se podía poner el yugo desigual porque terminaba lastimándose mutuamente, ¿no? Esto es lo que habla el yugo desigual. Ahora cuando Jesús dice, ligero es mi yugo, el yugo pesaba. No era que el yugo era algo liviano que ponían. Era algo pesado que ponían sobre el animal. Jesús dice, ligero y fácil mi carga. El arado se enterraba en la tierra y el animal tenía que ir rompiendo la tierra. Entonces era duro para el animal romper la tierra por el esfuerzo. Por eso era que se ponían bueyes y no caballos. Porque el buey tiene más fuerza. Entonces, lo que Jesús está diciendo en esto es que es fácil su carga. Que es fácil caminar bajo la verdad de Él. Que es fácil transitar bajo la libertad de Él. Pero muchos
están tan atados a su vida que no quieren renunciar al pecado, que no quieren renunciar a la maldad. Por eso es que no quieren acercarse a Jesús para que Jesús les dé vida y vida en abundancia. Cuando Nicodemo se acercó a Jesús, lo que sucedió con Nicodemo es que Nicodemo era un hombre importante en el pueblo. Además de ser un judío religioso, era un hombre importante, con conocimiento. Y él se acerca a Jesús. Y cuando se acerca a Jesús, se acerca de noche. Porque quizás era la vergüenza de que lo vieran con Jesús. Pero cuando Jesús llega a la casa de Nicodemo, Jesús se revela al corazón de Nicodemo. Y cuando se revela al corazón de Nicodemo, Jesús le dice: es necesario nacer de nuevo. Hay algo que estás diciendo, que quizás Nicodemo se acerca de noche porque tenía vergüenza. ¿Y cuántas veces nosotros buscamos la noche para esconder que somos cristianos? No mostramos que somos cristianos en ciertos lugares porque ¿qué van a decir? ¿Qué van a pensar? Y dice la palabra de Dios, el Señor Jesús dice: aquel que me confiese delante de los hombres, yo lo confesaré delante del Padre. Entonces, si tu fe no eres capaz de que lo muestres delante de los hombres, entonces no pretendas que el día que estés delante de Dios, el Señor Jesús te confiese delante del Padre. ¿Te da vergüenza el Evangelio? ¿Te da vergüenza predicar? ¿Te da vergüenza que otros sepan que eres cristiano? ¿Te da vergüenza manifestar a la luz del día tus creencias? Entonces no estás preparado para entrar al reino de los cielos, porque el Señor no te va a poder reconocer delante del Padre. Claro, porque muchas veces todos nos creemos que somos algo que no somos y por lo tanto nos da vergüenza. ¿Qué van a decir mis familiares? ¿Qué van a decir mis amigos? ¿Qué van a decir mis conocidos? De que ahora estoy hecho un loco, ¿no? ¿O cómo les voy a predicar? ¿O cómo les voy a predicar? Si ellos no creen, si ellos me van a dejar a un lado. Y bueno, de eso se trata el verdadero evangelio, que muchos no crean, que muchos nos dejen de hablar, que muchos ya no sean nuestros amigos, pero saber que el Señor Jesús me va a reconocer delante del Padre. Y sabes que siempre hay una palabra revelada de Dios cuando uno predica, para tocar el corazón de las personas. Cuando Jesús se acercó a Nicodemo, o Nicodemo se acercó a Jesús, Jesús le dijo que era necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo no entendía, dice: ¿Cómo es esto de nacer de nuevo? ¿Acaso puede volver el hombre al vientre de su madre? Y Jesús le dijo algo tremendo, ¿no? Que quizás para Nicodemo fue un cachetazo, ¿no? Y él le dice: siendo tú un maestro de la ley, ¿no sabes esto? ¿No? ¿Cuántas veces creemos que somos algo y no somos nada? ¿Cuántas veces creemos que nuestra capacidad intelectual nos hace más que otro, pero nos damos cuenta que viene una persona ignorante con una revelación del cielo y deja al descubierto que la sabiduría de esta tierra es nada delante de Dios? ¿Qué es lo que le pasaba a aquellos que estaban en eminencia en la antigüedad cuando los discípulos eran puestos presos y se presentaban delante de las autoridades romanas, y que muchos se admiraban y decían: estos no son los del vulgo, estos no son esas personas sencillas que eran los pescadores, que ni siquiera sabían hablar y ahora lo están haciendo con elocuencia, y a más de uno esas palabras los terminó convirtiendo al evangelio, a lo que ellos predicaban, a lo que ellos creían. Claro, porque cuando Pedro predica, nosotros tenemos que ir al punto de pensar según las tradiciones judías. Pedro era ignorante según la tradición judía. ¿Por qué? Porque las escuelas rabínicas formaban a los maestros de la ley
Entonces iban pasando etapas. Primero estudiaban el Pentateuco, después los profetas, y así sucesivamente. Pero cuando no pasaban una etapa, lo que el rabino le decía a su alumno era: ve y sé el mejor pescador. ¿Por qué? Porque para esto no naciste. Entonces le estaba diciendo, como no naciste para ser un rabino, para ser un maestro de la ley, tenía que seguir la tradición familiar. Seguir la tradición familiar, sé el mejor pescador. Entonces cuando escuchan a Pedro en el capítulo 3 de Hechos, escuchan a Pedro predicar, escuchan una predicación tan elocuente que quedan perplejos, lo sobrepasa por el hecho de decir: ¿cómo? Estos no son del vulgo, no tienen formación rabínica, no fueron a ninguna escuela rabínica, no fueron a ninguna escuela de renombre, y mirá cómo está hablando, se está expresando, cómo está predicando, ¿no? De la misma manera sorprendió el Señor Jesús cuando muchos decían: ¿no es este el hijo del carpintero? Claro. Ahí estaban. No, ¿cómo? ¿No es este el hijo del carpintero? Que sus hermanos están en medio de nosotros. No podían entender esas cosas, pero era una palabra revelada. Y esa palabra revelada transforma vidas. Como en este día la palabra se ha revelado a tu vida. Hoy es el día de salvación para ti. Hoy es el día de salvación aún para muchos que dicen ser cristianos pero no lo son. Aún para muchos que han vivido en la religión pero nunca han vivido en la libertad y en la revelación del reino. Y hay muchos que hablan de reino pero no conocen el reino. Porque no viven bajo la libertad y bajo la revelación del reino. Pero hoy es el día de salvación. Hoy es el tiempo, este es el tiempo de que la iglesia se convierta a Cristo. Así es. Hoy es el tiempo oportuno de Dios para traer salvación a tu vida, salvación a tu ser. Y para que haya salvación en una persona, lo primero que tiene que haber es arrepentimiento genuino. Y el arrepentimiento genuino nace del corazón. El Señor está llamándote. Porque el Señor está llamando a aquel que no le conoce para que venga a Él y Él le pueda dar vida y vida en abundancia. Pero también está llamando a aquellos que han vivido en el Evangelio por años, pero que nunca vivieron en la libertad con que Cristo los hizo libres. Gente que está como la iglesia de la Odisea, lo tiene a Cristo afuera. Por eso es que Jesús en este día está golpeando a la puerta de tu corazón. Y si le abres, Él entrará en ti y transformará tu vida. El verso dice: yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz, yo entraré en él, cenaré con él y él conmigo. Está hablando de una comunión íntima. El Señor quiere tener una comunión íntima contigo, quiere que deje la religiosidad de lado y empieces a vivir en la libertad de Cristo y en la revelación de su palabra. Yo creo que hoy es el día oportuno del arrepentimiento, es el kairos de Dios, el tiempo oportuno de Dios para que nos volvamos a Él de todo corazón. Si tú necesitas que Cristo entre en tu corazón, repite conmigo esta oración. Señor Jesús, en esta hora vengo ante ti, reconociendo, Dios eterno, que soy pecador, que traigo en mí el pecado original de Adán, como los pecados míos cometidos. Y con todo esto vengo ante tu presencia, para que me limpies, para que me purifiques, para que santifiques mi ser por completo. Señor, hoy me rindo. Toma el control absoluto de mi vida. Hazme un hijo tuyo. Glorifícate en mi ser. Anota mi nombre en el libro de la vida. Y que a partir de este momento yo comience a vivir en la libertad y la revelación de tu palabra. Señor Jesús, muchísimas gracias. Te bendigo, mi Dios, y te exalto, mi Rey. Amén
y amén. Bendito sea el Señor. Hoy es día de salvación. Hoy es día de avanzar en el reino de los cielos. Y damos gracias a Dios por este devocional, por este tiempo. Antes de despedirnos vamos a ver los saludos que tenemos allí y luego ya nos despedimos. Muy bien, tenemos muchos saluditos que nos quedaron allí pendientes. Vamos a comenzar. Espera un ratito. Silvana Rivarola dice: bendiciones, pastores, que tengan un gran día. Besos. Silvana, que el Señor te bendiga, te mandamos un abrazo grande para vos, para toda la familia, por supuesto, y para Matilde, muchos besitos, les amamos. Muy bien, leo rapidito todos los saluditos. Jackie Galvez dice: muy buenos días, familia de Impacto, recién volviendo a conectarme, estando un poco mal de salud, pero ya estoy de vuelta y de nuevo escuchar la palabra del Señor. También Elvin Nancy dice: ya estamos aquí, por fin llegamos al devocional. Saludo, amados pastores y familia de Impacto Familiar, en esta hermosa mañana, trabajando y escuchando. Bendiciones. Karina desde España dice: buenos días, pastores y familia. Bendiciones y saludos desde Impacto Familiar Madrid. También Liliana Calderón: buenos días, familia, un saludo para todos. Rodrigo González: buenos días, iglesia, bendiciones para todos, un saludo gigante. La pastora Diona dice: saludos y bendiciones para todos mis hermanos en la fe. Saludos, pastor Silvio. También, a ver si tengo algún otro saludito por aquí. El resto son todos comentarios mientras íbamos hablando. Muy bien, que el Señor les bendiga a todos ustedes, que el Señor les colme de bendiciones. Damos gracias a Dios por cada uno de ustedes que nos acompañó en este día. Que el Señor les bendiga, y si este tiempo fue de bendición, compártalo con otros para que también puedan alcanzar esa bendición que usted alcanzó en este día. Nos reencontramos mañana a las 11 a.m. con nuestro devocional de oro, a donde usted puede compartir no solo saludos, sino también el testimonio de lo que Dios está haciendo con sus vidas. Muy bien, le doy a nuestra voz en off. Muy bien, nos despedimos entonces. Hasta mañana. Que el Señor les bendiga. Dios les bendiga. Chao. Solo tienes que creer.